Dios les bendiga mucho, amada iglesia en el mundo entero, amados hermanos, profesores y estudiantes de nuestro instituto bíblico local, en nuestra iglesia Cristo Rompe las Cadenas aquí en Marianao, Cuba. La semana pasada estuvimos hablando sobre el Día de la Reforma Protestante, estuvimos tocando un poco de historia, honramos a nuestros ministros, pastores locales y en el mundo entero, debido a que ese día específico se celebra a nivel internacional el Día del Ministro Cristiano. Y estuvimos tocando un poco de historia, honramos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, principalmente como nuestro máximo pastor, y también, por supuesto, hablamos un poco sobre la iglesia de Cristo. Precisamente de eso es que quiero comenzar a hablar a partir del video de hoy. Esta semana va a ser dedicada a la iglesia y vamos a comenzar enseñando sobre la doctrina de la iglesia, tocando algunos pasajes del libro de los Hechos, el Génesis de la iglesia, como a mí me gusta llamarlo, los Hechos del Espíritu Santo, como lo llamamos en nuestros programas acá del Instituto Bíblico. Y bueno, pues vamos a tener un estudio bastante bendecido. Quédese hasta el final y disfrútelo, espero que sea de bendición y esperaré sus comentarios. Pero antes, no podemos continuar sin antes presentar este tiempo delante de Dios, que sé que va a ser de bendición para sus vidas. Amado Padre que estás en los cielos, yo te pido, Señor, que seas tú en esta enseñanza y sea de utilidad, Dios mío, y de edificación al cuerpo de Cristo en el mundo entero, Dios mío. También para aquellos que tienen dudas acerca de la doctrina de la iglesia, yo te ruego que tú abras sus ojos y puedan encontrar la verdad en las Sagradas Escrituras. Te damos las gracias, Señor, y te decimos amén. Nos encomendamos a ti. Muy bien, amados hermanos, vamos a comenzar. La iglesia de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor. Y así es como todo comenzó. Así es como comenzó la obra ministerial del Espíritu Santo en la iglesia. Así es como comenzó en el libro de los Hechos, como me gusta llamar a mí el génesis de la historia de la iglesia en esta tierra. Y bueno, sus ministerios y diferentes ministerios que heredamos de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos que están viendo y escuchando este video, para entrar un poquito en contexto, ya Jesucristo, nuestro Señor, había resucitado, ya habían pasado aproximadamente 40 días de entonces. Estaban los discípulos nuevamente esperando en un aposento alto, habían aproximadamente como 120 de ellos esperando la promesa que Jesús les había dado cuando les dijo no salgan de Jerusalén, esperen hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Después en capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el Señor. En este preciso momento es donde nos encontramos. Estaban todos ellos cumpliendo con el mandato del Señor de quedarse en Jerusalén hasta recibir la promesa. Estaban reunidos en aquel aposento alto, todos juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Estaban esperando la promesa del Señor cuando el poder del Espíritu Santo en toda su gloria descendió sobre ellos. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia en el griego, idioma original del Nuevo Testamento, es eclesia, que traducido es llamamiento fuera. Dicho de otra manera, la palabra eclesia era usada por los griegos para describir la reunión de un grupo de individuos para considerar asuntos oficiales o de Estado. Su traducción oficial es la de una asamblea. Esto según fuentes de internet. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Si se habrán percatado, puse en negritas algunas palabras claves. Bueno, vamos a tomar esas palabras claves y vamos a reconstruir el concepto de iglesia a continuación. ¿Les parece bien? Bueno, vamos a hacerlo. Aquí en la columna izquierda tenemos las palabras claves que son llamamiento, fuera, reunión, grupo, individuos, estado y asamblea.
En la columna derecha vamos a hacer un segundo concepto basándonos en las palabras claves. Dice así: reunión de un grupo de individuos que conforman una asamblea nacional llamados fuera, que esto sería separarse de otros grupos, para considerar asuntos de Estado o asuntos oficiales. Esto me viene a mí como que viene siendo una nación, un reino. Amén, alabado sea el Señor. Vamos a estar hablando un poquito sobre eso, pero realmente, ¿qué es iglesia según la Biblia? Hoy quiero dar respuesta según las Sagradas Escrituras a esa pregunta: ¿qué es la iglesia? Y para eso quiero presentarles 3 composiciones elementales que construyen el concepto de iglesia tal y como lo enseña la palabra de Dios. Bueno, ¿qué cosas son composiciones elementales? Son como bloques en una construcción. Vamos a poner un bloque sobre el otro para construir este edificio. Y este edificio nos va a dar el concepto bíblico de la iglesia. Amén. Muy bien. Mientras tanto, voy a darle un tiempo para que piensen qué cosa es la iglesia, ¿vale? La iglesia es, piensen, ¿ya tienen una respuesta propia? Muy bien, voy a darle la mía. Primer punto: un organismo vivo. Efesios capítulo 4, versículo del 4 al 6 y versículo del 11 al 14. Este es el primer bloque que vamos a poner, el primer componente elemental en nuestro concepto de iglesia, según las palabras de Dios. Muy bien, vamos a leer. Efesios 4, versículo del 4 al 6 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por esta rajema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Muy bien, ¿qué es un organismo vivo? Este es mi propio concepto de organismo vivo. Un organismo vivo es un ser que presenta características fundamentales de la vida. Todos los organismos vivos nacen, se alimentan, crecen, se reproducen y mueren según las leyes naturales. La iglesia también es un organismo vivo, ya que la iglesia nace, se alimenta, crece y se reproduce. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, la iglesia como organismo vivo está compuesta por un cuerpo con muchos miembros que realizan muchas funciones para garantizar su buen funcionamiento y el cumplimiento de su propósito, como ya vimos en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Muchos ministerios que cumplen a un mismo propósito, que la iglesia sea perfeccionada y edificada. Gloria al Señor. También tiene un mismo espíritu, el cual le da identidad para comportarse como le agrada a Dios y ser lo que Dios le mandó hacer. Y eso lo vamos a ver ahora en Efesios capítulo 5, versículo del 9 al 10 y versículo 18 también. Vamos a ir buscándolos en sus Biblias. Dice así: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y dice el verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, de tal manera que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay bondad, justicia y verdad, y nos comportamos de la manera que Dios desea. Por lo tanto, también la iglesia como organismo vivo está compuesta por un Señor, que es la cabeza que une a todo el cuerpo. ¿Saben qué, amados hermanos? El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 4, versículo 3 en adelante, dice lo siguiente: el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu, Dios también los llamó a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que gobierna a todos, trabaja por medio de todos y vive en todos nosotros. Amados hermanos, es importante que entendamos en este primer
compuesto elemental. Este primer bloque que vamos a poner en este edificio para construir el concepto de iglesia que tanto se ha perdido a través de los años y en los últimos tiempos. La iglesia, como yo la veo y como la palabra me la describe, es un organismo vivo que tiene un cuerpo con muchos miembros, los cuales tienen que trabajar juntos en perfecta armonía, en perfecta unidad. Muchos miembros que se edifican los unos a los otros para alcanzar la perfección cada vez mayor, que vamos a hablar de eso en su momento. Un cuerpo con muchos miembros que el Padre ha puesto para que el cuerpo pueda salir adelante. Ahora bien, este cuerpo con muchos miembros tiene un Señor que es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que mueve todos los miembros del cuerpo, el que le dice a la mano sujeta y el que le dice al pie avanza, el que le dice a los pulmones respiren, el que le dice a la boca habla. Esa cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, el cerebro de todo nuestro cuerpo, el que envía las señales a todo el cuerpo para que cada uno de los 5 ministerios y cada uno de los dones que Dios ha puesto en la iglesia funcione en el momento que tiene que funcionar para edificación de todo el cuerpo. Y cada uno de los miembros de este cuerpo están bien conectados con su cabeza debido a que también tenemos todos juntamente con Cristo un mismo espíritu. Y en ese mismo espíritu se unen todas las conexiones del cuerpo y en ese mismo espíritu todos trabajamos juntos según lo que Dios quiere para nosotros, según lo que nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza, desea para nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Este cuerpo no puede avanzar lejos de su cabeza si está en el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor es el que nos conecta con nuestra cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hacemos todos juntos una unidad indisoluble y perfecta. Alabado sea el Señor. Si usted quiere darle gloria a Dios por esa composición tan maravillosa que Él ha hecho de nosotros con Él, darle un gloria a Dios, pero que se escuche en el mundo entero. ¡Aleluya! La iglesia, como organismo vivo en su desarrollo característico de la vida, tiene que llegar a la unidad en la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Que como iglesia todos lleguemos a creer y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Efesios 4, versículo 13 dice así: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Llegar a ser en Cristo perfectos así como Él es perfecto. Este proceso es necesario para que ya no seamos niños ignorantes que se dejan llevar por las mentiras de este mundo, sino que, siguiendo la verdad en amor, podamos crecer hasta ser igual que nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 14 al 15. Continuamos entonces. Vamos a resumir todo lo visto hasta ahora. La Iglesia de Cristo es un organismo vivo altamente desarrollado con un necesario potencial de crecimiento. Bueno, hermanos, ¿qué más puedo decir? La Iglesia es un organismo altamente desarrollado. ¿Por qué razón? Bueno, porque tiene un cuerpo con muchos miembros, tiene un espíritu, tiene también una cabeza pensante que toma decisiones, que razona, al igual que nosotros. Es un organismo altamente desarrollado, no es como una bacteria, una planta, un microorganismo, un animal muy inferior en la cadena alimenticia. No. La iglesia es, al igual que el ser humano, un organismo altamente desarrollado desde el reino natural más alto, al igual que nosotros, el ser humano, y por lo tanto necesita de una serie de condiciones para poder fortalecerse, para poder subsistir, para poder crecer y multiplicarse. Estas condiciones, por supuesto, son aquellas que propician a ser alimentado el espíritu, el cual une todo este cuerpo con su cabeza, y es esas condiciones que hacen que esta iglesia, este organismo altamente desarrollado, pueda crecer y multiplicarse.
ya sea la oración que nos acerca a Dios, la lectura de la palabra del Señor que nos ayuda a saber qué Dios quiere para nosotros, cómo quiere que nos comportemos, ya sea la búsqueda incesante de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, ya sea la comunión en la iglesia, el congregarnos para unirnos con el resto de los miembros del cuerpo y poder adorar juntos a nuestro Señor. Todas esas cosas simples que nosotros creemos que son simples e insignificantes. Hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no me voy a congregar, hoy no voy a leer la Biblia. Todas esas cosas nos ayudan a crecer. Tal vez pensemos que esas cosas nos ayudan a crecer individualmente, más no. Todos somos partes de un cuerpo mucho más grande, de tal manera que si uno de nosotros está mal, puede repercutir gravemente en el resto de los miembros del cuerpo. Puedo decir sin temor a equivocarme que hoy por hoy la mayoría de las iglesias del mundo son iglesias enfermas. Y siento en mi corazón una gran tristeza cuando digo esto, porque es que no solo la mayoría de las iglesias del mundo, yo creo que todas las iglesias del mundo son iglesias enfermas. Pero no voy a ser tan radical, es una opinión mía y es lamentable y triste. Una iglesia en donde uno de sus miembros está enfermo, está enferma. Porque un cuerpo en donde uno de sus miembros está enfermo, está enferma. Una iglesia en donde uno solo de sus órganos vitales tiene que hacer la función de otros órganos, es una iglesia enferma. De la misma manera que el cuerpo humano, uno solo de sus órganos tiene que hacer la función de otro órgano. Amado hermano, yo no soy médico, pero yo ni siquiera entiendo cómo eso puede ser posible. ¿En serio? Un cuerpo que trabaja con un solo riñón le cuesta trabajo funcionar. Hermanos amados, meditemos en estas cosas y pensemos como iglesia que estamos vivos, que nuestros hermanos son necesarios tanto como cada órgano de nuestro cuerpo es necesario para nuestra existencia. Que así como nos alimentamos y bebemos agua, es la Biblia y la oración para el cristiano. Nuestro cuerpo no puede sobrevivir sin alimento. De la misma manera el cristiano no puede sobrevivir sin su alimento espiritual. De la misma manera que nosotros como seres humanos somos seres sociales y tenemos que socializar si no nos enfermamos psicológicamente y emocional, de la misma manera la iglesia necesita socializar entre ella para poder crecer y estar saludable y sana. Pensemos en todas estas cosas, pensemos como iglesia y vamos a entender muchas cosas de las cuales estamos descuidando, vamos a empezar a prestarle más atención y vamos a empezar a valorar un poquito más la comunión, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, la oración, la intimidad con Dios, no solamente en mi intimidad con Dios, sino más bien la intimidad con Dios en comunión con todos los miembros de la iglesia. Si usted va a su iglesia, ore con alguien, acérquese a alguien, ore con él. Los 120 estaban juntos, en un mismo lugar, orando en el mismo espíritu por una misma cosa. A veces oramos, clamamos y pedimos y no recibimos respuesta de Dios porque clamamos de forma egoísta, egocéntrica y solitaria. Eso no es lo que Dios quiere para su iglesia. De hecho, eso no es ser iglesia. Pensemos en esto y continuamos con la enseñanza. Hay una cosa que olvidé mencionar y es que este potencial de crecimiento de la iglesia es extremadamente necesario. La iglesia necesita crecer para poder cumplir su objetivo. Necesita crecer no solo para sí misma, sino para todo el mundo, para poder brillar la luz de Cristo. No solamente en número, sino también en espíritu. Necesita alimentarse de la palabra de Dios, necesita alimentarse en comunión, necesita alimentarse en la oración para poder crecer en espíritu y luego en número, y así brillar la luz de Cristo a toda criatura. Y antes de terminar vamos a desmentir algunos mitos. Ese mito que dicen de que la iglesia es un edificio, eso es un error.
Ese es el templo donde nos reunimos, pero la iglesia no es un edificio hecho por manos de hombres. ¿Eso lo digo yo? No, lo dice Hechos capítulo 17, versículos 24 al 31. Dice así, leamos juntos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y ahora viene lo más bonito, escuchen bien. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Alabado sea el Señor. Y el segundo mito que vamos a desmentir es el que la iglesia sea una persona individual o un cristiano. No, hermanos, la iglesia no es una persona individual y lo vamos a ver en Efesios capítulo 5, versículo 27 al 30. Escuchen bien. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El verso 30 sugiere pluralidad, multitud de miembros, y el verso 27 habla de una presentación de la iglesia a Cristo a su esposo. Cuando Él venga, no vendrá por un cristiano, vendrá por una iglesia santa, separada y lista para recibirlo. Y ahora sí vamos a terminar, porque no queda mucho tiempo para el video de hoy, pero no quiero irme sin dejarle la siguiente idea central para el próximo video. La iglesia es un organismo vivo, con un cuerpo y un espíritu. Es la sede escogida por Dios para habitar y presentar los intereses de su reino en esta tierra. Recuerden que aún nos quedan dos componentes elementales. Si usted quiere saber quiénes son, nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga mucho. Muy bien, hermanos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustaría conocer cuáles son los otros dos componentes elementales para construir el concepto de iglesia según lo que dicta la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, bueno, pues no se pierda el video de la próxima semana. Déjenme sus comentarios por si tienen alguna duda o algo que quisieran preguntarme. Con respecto a la palabra de Dios, por supuesto, de los temas que estamos tocando acerca de la iglesia u otros temas, ustedes me lo dejan y yo tal vez haga un video especial dedicado específicamente a responder esas preguntas basándonos en la palabra de Dios, por supuesto. Nada de opiniones personales, aunque por supuesto si hay una opinión personal la voy a decir o voy a decir, hey, esta es mi opinión personal, más bueno, ¿qué dice la Biblia? Principalmente ese es mi lema. Y bueno, como siempre digo, vamos a regresar a los orígenes, vamos a regresar de dónde vinimos, cómo surgió todo, por qué hemos llegado hasta donde estamos. Hermanos, es importante que no olvidemos nuestra historia, la tenemos que conocer. La iglesia necesita saber sus orígenes para que cuando Cristo venga la encuentre tal y como Él espera encontrarla. Dios les bendiga mucho. Vamos a orar para despedir este tiempo. Recuerde, no se pierda el próximo video si quiere conocer los otros dos componentes elementales del concepto de iglesia según la palabra de Dios. Y espero sus comentarios, espero sus likes, en fin, si les gusta, si quieren compartir el video, háganlo. El objetivo de esto es edificarles a todos ustedes. Dios les bendiga mucho. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta enseñanza, Señor y Dios Todopoderoso. Yo te ruego que tú toques cada vida que ve este video y que esta enseñanza no sea en vano, Señor, sino que realmente transforme cada corazón y sirva de algo. Es mi objetivo, que sirva de algo, que ministre, que sea tu espíritu, Señor, no yo. Yo solo soy una herramienta. Si pusiste este sentir en mi corazón, yo te ruego que tú lleves esta palabra a la vida que realmente la necesita y que sirva de inspiración a otros a también hacer lo mismo.
y darle un buen uso a las redes sociales, que yo creo que para eso la iglesia tiene acceso a ellas. En el nombre de Jesús, Padre, te doy las gracias por esta oportunidad y te decimos amén. Dios les bendiga mucho, nos vemos la próxima semana.